Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar dos cosas, lo bueno y lo malo. Ese va a ser el tema de nuestra reflexión. Así que nosotros debemos procurar hacer bien esa diferencia con relación a nuestra vida diaria. Hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? De pronto muchas personas no acostumbran a realizar eso o a traerlo a memoria, relacionar una cosa con la otra y sojuzgarlas, las dos, ver si lo que estoy haciendo es bueno o si lo que estoy haciendo es malo, porque todos nosotros tenemos esa capacidad de decidir cómo vamos a actuar, si vamos a actuar con justicia o vamos a ser injustos. Y muchas personas tienen el concepto equivocado acerca del Evangelio, de lo que es ser evangélico, ser seguidor de Cristo. Porque muchas personas piensan que eso es una imposición de un ser humano, o sea, de un pastor en un templo, queriendo gobernar a un pueblo o a unos feligreses de la manera que él se le antoja. Y no es así. Es muy equivocada esa opinión. Usted puede pensar que no es cierto, que yo soy el que estoy equivocado, porque su pariente, su amigo, le ha comentado que allá le exigen ciertas normalidades para que asista al templo o para que sea miembro de ese templo. Bueno, ese es el concepto de su pariente o de su amigo, pero no es lo que dice la Escritura. Tampoco es la regla general. Si bien en algunos templos hay veces se puede predicar eso, de que las personas deben tener comportamientos éticos de frente a sus coterráneos, de frente a sus familiares, a sus amigos y a la sociedad, pues eso está bien, pero no es una imposición. En los templos se puede hablar de muchas cosas y muchas personas pueden tener el concepto equivocado porque están pensando que todo lo que se está diciendo en un templo a través de un púlpito, de un micrófono, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Mucho cuidado, porque hay veces puede que no sea así. Hay veces es un concepto de un ser humano. Está emitiendo su concepto. Y muchas personas no lo entienden de esa manera y piensan que eso está escrito. Lo que queremos tratar de nosotros enfocarnos es en que la palabra del Señor sea compartida, o se trate de entender lo mejor posible de acuerdo a lo que está escrito. Porque si está escrito y un pastor lo dice en el templo, allí no hay nada que hacer, eso está escrito. Pero si no está escrito y alguien lo dice en el templo, puede ser un pastor o alguien que está predicando, el predicador de turno, entonces es un concepto humano. Y los conceptos humanos pues realmente no aplican para lo que tenga que ver con la salvación del ser humano. Es lo que me enseña la palabra del Señor. Es lo que la Biblia me está diciendo. Obviamente que hay unas cosas que se pueden comparar con otras, pero no es que estemos comparando la vida eterna o lo que esté diciendo la palabra del Señor con lo que a mí se me antoje decir como persona porque yo lo pienso así. Es totalmente equivocado pensar de esa manera. Por eso la invitación a leer la Biblia, a estudiarla, a tratar de comprender por el Espíritu Santo, pidiéndole sabiduría al Señor Jesús para entender su palabra
entonces allí la persona comienza a comprender qué es lo que dice la Biblia y a vivir una vida ejemplar con su pareja, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, a ser ejemplo, a ser una persona transformada. Mire, lo bueno y lo malo. Para la reflexión de hoy vamos a tomar lectura de unos versículos en la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, los versos 47 al 50. Dice la Biblia: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, así es como debemos empezar a entender la palabra del Señor, por lo que está escrito. Versículo 47. El reino de los cielos es semejante a una red. Comparándolo con los pescadores. Los pescadores van al mar o a un río y tiran la red. Así es el reino de los cielos, es una red. Es una malla donde allí, una vez que se está tirando en el mar, se recoge de toda clase de peces, dice el texto. Y así es el reino de los cielos. Es una malla, es la palabra del Señor, esa es la red. La palabra del Señor se tira, se entrega, lo que estamos haciendo aquí, la estamos compartiendo. Esa es la red. La estamos tirando para que allí bajo esa red, bajo esta palabra que es la red, vengan muchas personas de la familia y amigos de ellos también, familiares, que se quieran unir bajo esa red de la palabra, y entonces se recoge, dice la Escritura, dice el verso, toda clase de peces. En este caso, se recoge toda clase de personas bajo la palabra del Señor. Unos oyen, otros prestan mucha atención, otros simplemente van por oír un ratico y cambiar de sistema de vida y de rutina. En fin, se recoge toda clase de peces, se reúne toda clase de personas. Vamos a ir entendiendo los versos uno por uno. Verso 48 dice: y una vez llena esa red de los pescadores, la sacan a la orilla, y sentados los trabajadores, los pescadores, recogen lo bueno en cestas, o sea, los peces más gordos, los peces buenos, los peces que ellos quieren elegir entre otros, y dice el texto, y lo malo echan fuera, porque habrán unos peces muy pequeños, unos peces que no sirven para el mercado, unos peces que todavía no se pueden vender, unos peces que todavía inclusive ni se podrán comer todavía porque están demasiado pequeños, los regresan al mar. Dice, lo echan fuera. En este caso, el versículo 49 nos declara y nos ayuda a entender el versículo 48. El versículo 49 dice, así será al fin del siglo, en el final de los tiempos. Saldrán los ángeles, que son los que, en el sentido figurado, los pescadores, los que están allí con la red, dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Por eso las personas que constantemente caen en el error de decir que el ser humano muere y ahí se le acaba su vida, está totalmente equivocado, porque en el fin de los siglos, cuando la persona tenga que comparecer, bien sea porque vino el Señor y lo llamó a cuentas, es decir, el Señor lo llamó a cuentas, se murió, o porque el Señor venga y levante su iglesia y esté vivo todavía y luego venga la tribulación de los tiempos y tenga que sufrir eso, al final de los tiempos, al final del siglo, dice el verso, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos.
Entonces, eso es lo que es la palabra del Señor, una red. Las personas escuchan la palabra del Señor como una red que va a atraparlos, que los va a cubrir, que los va a cobijar y los va a instruir para lo que es el más allá, el futuro después de lo que después de la muerte, después de lo que el ser humano haya hecho aquí en la tierra y tenga que rendirle cuentas al Señor Jesús. Entonces, esa es la red, la palabra, en la que el ser humano se va a instruir, se va a perfeccionar para llegar con una buena hoja de vida ante el tribunal del Señor Jesucristo, para presentarse ante Él. El reino de los cielos es semejante a una red, dice la Escritura, en la que echada en el mar se recogen toda clase de peces. Así es. El reino de los cielos es eso, la predicación de la palabra del Señor. Y se está extendiendo como una red para que los familiares, los amigos, las personas escuchen y vengan bajo esa red y caigan allí y sean atrapados bajo la red de la palabra del Señor. Pero como en todo está escrito el texto también. Dice, al final de los siglos, o mejor, antes de al final de los siglos, una vez que la red sea sacada, dice que la traen a la orilla y sentados los que tiraron la red, comienzan a escoger entre los que es bueno y lo echan en canastas, y lo malo lo echan fuera. Y entonces al final de los siglos, dice la Biblia, será lo mismo, porque los ángeles de Dios apartarán a los malos de entre los justos. Por eso las personas dicen, no, yo voy para el reino de los cielos. Yo no les creo eso cuando no están haciendo justicia. Yo no les creo eso cuando no están haciendo la voluntad de Dios, que es la santificación del ser humano, apartándose del mal, de los problemas, de las peleas, de los vicios, de las infidelidades a su cónyuge, de las borracheras, de las malas palabras, de la idolatría, de la mentira. Cuando eso no sucede, que la persona se aparte de todo eso, yo no les creo que vayan a estar en el mismo lugar que van a estar los justos. Si yo no se lo creo, es porque he leído la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me enseña en este versículo 49 que al final de los siglos, al final de la historia del ser humano, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Se da cuenta que el reino de los cielos no es para los justos y para los injustos? Si yo voy a estar en el mismo lugar, si yo que procuro ser justo, si yo que procuro, o usted que procura ser justo, que procura ser justa, que procura hacer lo bueno delante del Señor, va a estar en el mismo lugar con los malos, con los injustos, entonces, ¿para qué procuramos ser justos? ¿Para qué procuramos ser rectos delante del Señor? ¿Para qué procuramos apartarnos del mal y hacer lo bueno? Hacer justicia, seguir el camino de la santidad. Si al final todos vamos a estar en el mismo lugar, pero no es así. Eso es lo que dice el versículo 49. Pero las personas no lo quieren entender. Ellos piensan, las personas que no han conocido al Señor y no quieren apartarse de lo malo, quieren estar en el mismo lugar de los justos. Pero ¿sabe qué dice el versículo 50? Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, van a estar atormentados por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, porque pues no quisieron entender, no obedecieron al llamado, no quisieron entrar en esa red de la palabra del Señor para que fueran atrapados por la palabra del Señor, no para que sean atrapados por lo que diga el pastor en el templo, un predicador de turno o cualquier otra persona o un familiar que no haya leído la palabra del Señor o un amigo. No. Es para que sean atrapados en esta red de la palabra del Señor, que es la que es verdadera y es eficaz y la que nos instruye para llegar al camino
y andar por el camino de santidad y llegar a la meta final, que es la patria celestial. Les invito para que se dejen atrapar en esta red de la palabra del Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.